Bajo el fondo del Océano Pacífico, a más de 10 kilómetros de profundidad, existe un reino oscuro y helado, casi completamente aislado de nuestro mundo. La presión allí es tan extrema que el cuerpo humano sería aplastado en cuestión de instantes. A esa profundidad, todo intento de exploración alcanza el límite absoluto, y lo que la humanidad ha logrado conocer hasta ahora no son más que fragmentos dispersos de un misterio colosal. Durante muchas décadas, la ciencia creyó que la vida no podía existir en un lugar como este. Un entorno tan extremo que las estructuras celulares se desintegran. Incluso los materiales más resistentes pierden su solidez y las leyes químicas que sostienen la vida tal como la conocemos dejan por completo de funcionar. Sin embargo, en 1960, en el punto más profundo de la Tierra, jamás alcanzado por el ser humano, se registró un movimiento en el fondo del océano. Ese instante obligó a la ciencia a replantearse todas sus suposiciones. La vida no solo había llegado a este extremo del planeta, sino que había evolucionado para sobrevivir en condiciones que superan con creces nuestra comprensión actual. Hoy en día, nuestro conocimiento de ese mundo sepultado en la oscuridad proviene principalmente de robots de exploración y de redes de arrastre de aguas profundas. Las criaturas que son llevadas a la superficie suelen haber sido destruidas por la presión, aplastadas y deformadas, dejando apenas indicios borrosos de su verdadera forma cuando estaban vivas. Por ello, el océano profundo sigue siendo una de las regiones menos exploradas del planeta. Y entre todos esos territorios desconocidos, la fosa de las Marianas continúa siendo el mayor de los misterios. Para comprender por qué la humanidad pudo descubrir la existencia de este abismo, debemos retroceder más de un siglo y medio, hasta una época en la que las profundidades oceánicas seguían siendo un vacío en los mapas humanos. En la década de 1870, un buque de la Marina Real Británica llamado HMS Challenger zarpó, iniciando una travesía que más tarde sería considerada el primer estudio global de los océanos de la Tierra. Para entonces, se encontraban cerca de la etapa final de una misión que se había prolongado durante 4 años, tras haber medido la profundidad en cientos de puntos distintos. Cada medición suponía una prueba de resistencia física y paciencia. Un pesado bloque de plomo, atado a una cuerda, se dejaba caer en la oscuridad infinita del fondo marino y luego se izaba de nuevo completamente a mano. La tarea se repetía una y otra vez bajo condiciones extremas, desde el calor sofocante de las regiones tropicales hasta los vientos cortantes de las latitudes heladas. La mayoría de las cifras que registraron contaban siempre la misma historia. El fondo oceánico se extendía amplio y relativamente plano, casi anónimo, compuesto únicamente de lodo y sedimentos, a una profundidad de entre 3 y 4 kilómetros bajo la superficie del mar. Pero en una región remota del Pacífico Occidental, a miles de kilómetros de Japón, realizaron una medición más, una que en apariencia no parecía diferente a las anteriores. La cuerda fue descendiendo, las marcas de profundidad fueron pasando una tras otra, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, luego 4, 5 kilómetros, y aún así seguía perdiéndose en la negrura densa del agua junto al casco del barco. En la cubierta
El silencio debió de apoderarse de todos, mientras los marineros añadían más cuerda, y el navío crujía suavemente suspendido sobre un vacío invisible. Entre ellos y el abismo que se abría bajo sus pies, solo quedaban unas delgadas tablas de madera y la fe de que serían suficientes para mantenerlos sobre la superficie del mar. Navegar mar adentro en aquella época ya implicaba innumerables riesgos. Las tormentas podían dañar gravemente los barcos. Los arrecifes representaban una amenaza constante y el conocimiento sobre el océano profundo era aún extremadamente limitado. Circulaban relatos sobre monstruos marinos, con tentáculos gigantes, emergiendo de las profundidades para arrastrar a los barcos hacia el fondo. Solo podían imaginar lo que se ocultaba en la oscuridad bajo ellos, y aquello se percibía como algo inmenso, hostil y completamente desconocido. Tras una larga espera, el peso metálico de medición finalmente tocó fondo a una profundidad de 4.475 brazas, equivalente a más de 8 kilómetros bajo la superficie del mar. En aquel momento, se trataba de la mayor profundidad jamás registrada. En los mapas posteriores, ese lugar fue denominado Challenger Deep, en honor al barco que realizó esta medición histórica. Muchas décadas después, cuando el sonar y los instrumentos de medición modernos comenzaron a utilizarse, los científicos regresaron a esta región y comprendieron que la medición inicial solo había alcanzado el borde del abismo. El punto más profundo de la fosa se encuentra en realidad a casi 11 kilómetros bajo el nivel del mar. Para ponerlo en perspectiva, si se colocara el monte Everest con una altura aproximada de 8,8 kilómetros en el fondo de la fosa, su cima aún quedaría sumergida casi 2 kilómetros bajo la superficie del océano. La fosa de las Marianas no solo es profunda, sino también de una escala colosal. Se extiende a lo largo de unos 2.500 kilómetros, curvándose a lo largo del borde occidental del Océano Pacífico. En sus tramos más anchos, la fosa alcanza casi 70 kilómetros de ancho, con un flanco que desciende en una pared casi vertical y el otro que se inclina de forma más gradual hacia las llanuras abisales. Incluso Challenger Deep, aunque es solo una fracción diminuta de toda la fosa, tiene espacio suficiente para albergar decenas de rascacielos apilados uno sobre otro. Vista desde el espacio, la Tierra parece sólida y uniforme, pero su corteza está en realidad fragmentada en enormes bloques de roca llamados placas tectónicas. Estas placas se desplazan lentamente sobre el manto caliente y dúctil que se encuentra debajo, apenas unos pocos centímetros por año. Un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para remodelar la superficie del planeta a lo largo del tiempo geológico. En los lugares donde las placas tectónicas se separan, el magma asciende desde las profundidades, se enfría y forma nuevo fondo oceánico, empujando lentamente la corteza más antigua hacia ambos lados. Pero la corteza terrestre no puede engrosarse indefinidamente. Por eso, en los márgenes de muchos océanos, las placas terminan colisionando. Allí, la placa oceánica más antigua, ya enfriada y más densa, es forzada a deslizarse por debajo de la otra. Se curva, se fractura y se hunde gradualmente de nuevo en el interior de la Tierra. Este proceso se conoce como subducción y es el responsable de la formación de las fosas oceánicas más profundas del planeta. En cualquier lugar donde ocurre la subducción, la superficie de la Tierra deja una señal inconfundible, una fosa larga y estrecha que marca el punto donde una placa comienza a hundirse bajo otra.
En este caso, la placa del Pacífico, una de las más grandes y densas del planeta, se ha desplazado hacia el oeste durante decenas de millones de años. Frente a ella se encuentra la placa de Filipinas, más pequeña y ligera, y por encima se alinea el arco de las Islas Marianas. Cuando la placa del Pacífico choca contra el borde de la placa de Filipinas, no empuja a las islas hacia afuera. En su lugar, la propia placa del Pacífico se curva y se desliza por debajo. Es precisamente en ese punto de flexión donde se forma la fosa de las Marianas, un pliegue colosal en el fondo del océano. Todo este sistema de zonas de subducción concentra aproximadamente 3/4 partes de los volcanes activos y cerca del 90% de los terremotos de la Tierra. En los mapas, forman un gran arco que rodea el Océano Pacífico, conocido como el Cinturón de Fuego. La fosa de las Marianas es una de las manifestaciones más profundas y claras de este proceso. Comprender cómo se formó esta fosa es una cosa. Lograr llegar hasta su fondo es un desafío completamente distinto. A esas profundidades, el mayor obstáculo no es la oscuridad ni la distancia, sino la presión. Incluso al descender al fondo de una piscina, es posible percibirla con claridad. A solo unos pocos metros bajo la superficie, los oídos ya comienzan a sentir la presión. A 10 metros de profundidad, la presión se duplica con respecto al nivel del mar. Si se extiende esta lógica hasta casi 11 kilómetros, las cifras se vuelven extremas. En el fondo del Challenger Deep, toda la columna de agua que se eleva por encima genera una presión superior a 1000 veces la existente en la superficie. Una fuerza suficiente para aplastar casi cualquier objeto que no haya sido diseñado específicamente para soportarla. Cualquier estructura que tenga el más mínimo punto débil puede colapsar bajo una presión así. Incluso los equipos diseñados específicamente para las profundidades marinas no siempre logran resistirla. En 2014, un vehículo de investigación no tripulado perdió contacto mientras exploraba la fosa de Kermadec, a una profundidad de aproximadamente 9.900 metros. Cuando la señal desapareció, no se transmitieron más datos. Lo único que se recuperó después fueron restos dispersos. Incluso los submarinos militares modernos no están diseñados para operar en entornos como este. La mayoría solo funciona a profundidades de unos pocos cientos de metros. Incluso los modelos de inmersión más profunda se consideran seguros únicamente hasta alrededor de 1500 metros, antes de que la presión se convierta en un riesgo crítico. Mientras tanto, el Challenger Deep se encuentra a casi 11.000 metros de profundidad, muy por encima del alcance de cualquier submarino naval existente en la actualidad. Entonces, si ningún submarino naval puede alcanzar esa profundidad, ¿quién fue realmente capaz de llegar hasta el fondo del Challenger Deep? A pesar de todas las limitaciones tecnológicas de la época, en 1960, dos hombres realizaron una inmersión sin precedentes. Don Walsh, teniente de la Marina de Estados Unidos, y Jacques Piccard, oceanógrafo suizo, pilotaron juntos el batiscafo Trieste. Este vehículo era, en esencia, una gruesa esfera de acero, apenas lo suficientemente grande para albergar a 2 personas, suspendida bajo un gran flotador lleno de gasolina, utilizada para proporcionar flotabilidad. Cuando el vehículo comenzó a descender hacia la fosa de las Marianas, Walsh y Piccard permanecieron inmóviles en el espacio reducido, observando cómo las cifras del profundímetro iban pasando una tras otra. 1000 metros, 5000 metros, luego 8000 metros.
Cuando el Trieste se acercaba a los 9 kilómetros de profundidad, se escuchó un fuerte estallido y la nave se sacudió con violencia. Más tarde, descubrieron que una placa exterior de plexiglás se había agrietado por la presión, aunque la cabina presurizada principal permanecía intacta. Tras casi 5 horas de descenso, el Trieste tocó fondo en el Challenger Deep. A través de las pequeñas ventanas, solo podían observar una porción muy limitada del lecho marino. El impacto levantó los sedimentos, enturbiando el agua durante unos instantes. En ese breve intervalo, Jacques Piccard afirmó haber visto una criatura similar a un pez plano, de unos 30 centímetros de longitud, desplazándose sobre el fondo del océano. Lo que trajeron de regreso no fue solo datos, sino una conclusión clara. La vida había logrado alcanzar y existir en el punto más profundo de la Tierra. Permanecieron en aquella profundidad inimaginable durante 20 minutos. Luego liberaron el lastre y comenzaron el largo ascenso de regreso a la superficie. Otras 3 horas atravesando la oscuridad. Precisamente el nivel de peligro y las limitaciones tecnológicas de aquella inmersión hicieron que no pudiera repetirse. Durante más de medio siglo después, aunque la humanidad conquistó la cima del Everest y llegó a pisar la Luna, el fondo de la fosa de las Marianas no lo hizo. Permaneció fuera del alcance humano durante muchas décadas más. No fue hasta 2012 cuando se realizó la segunda inmersión hasta el fondo del océano. El protagonista fue James Cameron, a bordo del sumergible moderno Deep Sea Challenger. Descendió en solitario y se convirtió en la tercera persona en alcanzar el Challenger Deep. Esta expedición abrió una nueva ola de exploración. Para comienzos de la década de 2020, más de 20 personas habían descendido hasta el fondo, una cifra superior al total acumulado durante los más de 50 años anteriores. Entre ellas se encontraba Hamish Harding, quien junto a Víctor Vescovo llegó a establecer un récord por el tiempo de permanencia operativa en el punto más profundo del océano. Incluso hoy en día, cada inmersión hacia las regiones más profundas del océano del planeta sigue siendo una operación a gran escala, que requiere años de preparación, pruebas rigurosas y un enorme apoyo técnico. Pero cada acceso exitoso deja un valor incuestionable. Las imágenes, muestras y datos obtenidos son solo fragmentos diminutos, pero ofrecen la primera mirada directa a un mundo que la humanidad apenas comienza a observar con sus propios ojos. Sobre la fosa profunda, la superficie del Pacífico se presenta como una extensión infinita, sin tierra a la vista ni punto de referencia alguno, solo un horizonte tranquilo que lo rodea todo. Pero al abandonar la superficie y comenzar el descenso, el océano entra de inmediato en un estado distinto, dividido en capas claramente definidas. Esta es la zona epipelágica, la capa superior del océano donde la luz todavía está presente. Aunque ocupa solo una fracción muy pequeña del volumen total del mar, es precisamente esta capa la que proporciona la energía y sustenta la vida de todas las profundidades que se extienden por debajo. Esta es la única capa del océano que recibe suficiente luz para que ocurra la fotosíntesis. Organismos diminutos como el fitoplancton y las algas flotantes aprovechan la luz solar para absorber dióxido de carbono, transformarlo en tejido vivo y liberar oxígeno. Aproximadamente 1 de cada 2 respiraciones humanas proviene de este proceso. Casi la mitad del oxígeno presente en la atmósfera terrestre
se produce en esta delgada capa de agua. Todo el ecosistema oceánico comienza aquí. El fitoplancton se convierte en alimento para el zooplancton, diminutos organismos que flotan a la deriva con las corrientes. Estos, a su vez, son consumidos por peces pequeños y medusas, que luego sostienen a depredadores cada vez mayores, como peces grandes, calamares y tiburones. Así, la cadena alimentaria marina se construye desde las formas de vida más pequeñas, justo bajo la luz del sol. Pero la luz no puede penetrar indefinidamente. A medida que se desciende, los colores se van desvaneciendo uno tras otro, hasta que solo queda un azul profundo. Y alrededor de los 200 metros de profundidad, incluso ese tono azulado comienza a desaparecer. Aquí dejamos atrás la zona iluminada y entramos en la zona mesopelágica, también conocida como la zona crepuscular. La luz procedente de la superficie aún persiste, pero ya es demasiado débil para que se produzca la fotosíntesis. La temperatura desciende con rapidez y la presión comienza a aumentar. En esta penumbra comienzan a aparecer los primeros destellos, haces azules y verdes de bioluminiscencia, producidos por los propios organismos. Aunque es oscura, la zona crepuscular es extraordinariamente rica en vida. Según algunas estimaciones, la biomasa de peces que alberga supera a la de todo el resto del océano combinado. Al descender aún más, el último rastro de azul se extingue y la luz del sol desaparece por completo. Al superar aproximadamente los 1000 metros, entramos en la zona batipelágica, o zona de medianoche, donde el día y la noche dejan de existir. La temperatura aquí se mantiene casi constante, apenas unos grados por encima del punto de congelación, mientras que la presión aumenta hasta ser cientos de veces mayor que en la superficie. A estas profundidades ni siquiera la mayoría de los submarinos es capaz de llegar. Pero este lugar no está sumido por completo en la oscuridad. Por todo el espacio aparecen halos tenues y destellos repentinos de luz bioluminiscente. Medusas, calamares, peces y gusanos. Muchas especies poseen la capacidad de emitir su propia luz, transformando el océano oscuro en un cielo lleno de señales de vida. Esta franja de agua que se extiende desde los 1000 hasta los 4000 metros constituye el mayor entorno habitable continuo de la Tierra. Para los seres humanos es un lugar frío y hostil, pero para los organismos que viven allí es su hogar. Sus cuerpos están completamente adaptados, huesos y tejidos capaces de soportar la presión extrema, un metabolismo ralentizado para ahorrar energía y sentidos reconfigurados para sobrevivir en una oscuridad permanente. En el océano profundo, muchas especies han evolucionado de formas extremas. Algunos peces poseen ojos gigantes, optimizados para captar hasta el más mínimo rastro de luz. El pez barreleye es un ejemplo emblemático. Flota por debajo de su presa y observa a través de su propio cráneo transparente para detectar siluetas que se mueven por encima. Otros depredadores utilizan la luz como cebo. El pez rape de aguas profundas porta una linterna bioluminiscente sobre la cabeza, suspendida en la oscuridad para atraer a la presa, que al acercarse desaparece entre sus mandíbulas llenas de dientes afilados. El pez dragón de aguas profundas emite luz a lo largo de su cuerpo, una iluminación que sirve al mismo tiempo para desorientar y para atraer a sus objetivos. En capas aún más profundas,
aparece el calamar de brazos largos, un cuerpo pequeño, con tentáculos finos como hilos que cuelgan verticalmente en la oscuridad, explorando en silencio y esperando a su presa en un mundo sin ninguna luz. Es una de las criaturas más misteriosas y raras del océano profundo, conocida hasta hoy solo a través de unos pocos encuentros breves en la oscuridad absoluta. Lo más extraño de todos es el sifonóforo. A primera vista, parece una medusa increíblemente esbelta y alargada, con algunas especies que superan los 40 metros de longitud, incluso más largas que una ballena azul. Pero el sifonóforo no es un solo individuo. Es una colonia de organismos, formada por múltiples unidades genéticamente idénticas, cada una especializada en una función concreta, como la propulsión, la captura de presas o la digestión. Todos ellos se enlazan formando una franja corporal luminosa que deriva en silencio por la oscuridad. Cuando un sifonóforo gigante se enrolla en las profundidades, crea una de las escenas más extrañas y ajenas que el océano puede ofrecer. Por debajo de la zona de medianoche, el océano profundo va llegando a su fin y comienza a revelarse el fondo de la fosa. A una profundidad de alrededor de 6.000 metros, cruzamos un límite invisible, dejando atrás la zona de medianoche para entrar en la zona hadal. Aquí, el agua está cerca de 1 grado Celsius y la presión se eleva hasta casi 1000 veces la de la superficie. Aún así, la zona hadal no está completamente aislada. Corrientes de agua fría y densa fluyen a lo largo del fondo de la fosa, transportando oxígeno desde las regiones polares. Esta circulación lenta pero constante es lo que permite que incluso las profundidades más extremas del océano sigan siendo capaces de sostener vida. En un lugar donde la luz jamás llega, la vida ya no depende del alimento que cae desde las capas superiores. En su lugar, los microorganismos obtienen energía directamente de la tierra. Utilizan sustancias químicas como el sulfuro de hidrógeno, el metano y otros compuestos reducidos que se filtran desde el fondo marino para llevar a cabo la quimiosíntesis, transformando materia inorgánica en energía. Este mecanismo es similar a la fotosíntesis de las plantas, pero mucho menos eficiente. Aún así, en el entorno extremo y pobre en nutrientes del abismo, resulta suficiente para sostener la vida y establecer la base de pequeñas redes alimentarias en el fondo de la fosa. Aquí todavía aparecen peces. El pez caracol de las Marianas es un ejemplo representativo. Pequeño, de color blanco pálido, con un cuerpo blando y casi gelatinoso, huesos escasos y frágiles, adaptaciones extremas a una presión brutal, en un entorno donde ha sido registrado a profundidades cercanas a los 8.000 metros. Sin embargo, por debajo de aproximadamente 8.200 a 8.500 metros, nunca se ha observado ningún pez óseo. Ese límite marca la frontera biológica final para los peces en el océano profundo. En el fondo mismo del Challenger Deep, la vida casi se reduce por completo a microorganismos y a algunos invertebrados. Entre los habitantes más extraños de este lugar, se encuentran organismos que parecen masas gelatinosas cubiertas de lodo, adheridas a las rocas. Se trata de los xenofióforos, organismos unicelulares gigantes que pueden alcanzar el tamaño de un puño humano y aún así siguen siendo una sola célula. Construyen estructuras frágiles a partir de sedimentos y filtran diminutas partículas orgánicas para sobrevivir. Para la ciencia, estos organismos tienen un valor excepcional.
su capacidad para mantener membranas celulares flexibles, así como para proteger y reparar el ADN bajo presiones extremas, ofrece pistas clave para la medicina y la biotecnología, con aplicaciones potenciales que podrían influir directamente en la vida en la superficie de la Tierra. Sin embargo, aunque la tecnología ha avanzado enormemente, nuestro conocimiento de este vasto mundo oscuro sigue construyéndose a partir de unos pocos momentos aislados. En el fondo del Challenger Deep, se cree que solo los microorganismos y los invertebrados pueden soportar esas condiciones extremas. Incluso eso no es del todo seguro, porque en la práctica, el ser humano casi nunca ha permanecido aquí el tiempo suficiente como para saberlo con certeza. La mayor parte de los datos sobre las fosas más profundas proviene de un número muy reducido de inmersiones y de cámaras cebadas, que por lo general solo observan áreas pequeñas durante periodos muy breves. El método más común consiste en colgar un pez muerto frente a la cámara para atraer a los organismos que se acercan a alimentarse. Los resultados muestran que los anfípodos aprovechan con gusto esa comida gratuita, pero eso no significa que sean los únicos habitantes del lugar. Solo refleja qué especies reaccionan a ese tipo de cebo, en ese punto concreto y durante las pocas horas en que las luces permanecen encendidas. Entonces, ¿qué más hay ahí abajo? ¿Especies completamente nuevas? Casi con toda seguridad. ¿Y qué es lo que permite que una célula siga existiendo bajo presiones de hasta 16.000 psi? En esa oscuridad aún se esconden cosas que no conocemos. Solo hay una certeza. Mientras el ser humano siga descendiendo y observando, la Tierra continuará sorprendiéndonos. ¿Qué opinas de este video? Si te ha parecido interesante o crees que falta algún detalle o enfoque que valga la pena añadir, deja un comentario y comparte tu opinión.